buenas noches, queridos amigos televidentes. Bienvenidos a otra sesión de su noticiero nocturno de la Universidad Católica Andrés Bello, Laboral Estudio. Mi persona, Jenny Escandón, hoy 3 de abril, muy emocionada porque contamos con la presencia de un grupo de invitadas expertas en distintas áreas que estarán abordando la situación laboral de Venezuela en el mes de febrero y marzo de 2017 y nos comunicarán un pequeño análisis acerca de toda esta situación desde la perspectiva de sus distintas profesiones. En primer lugar tenemos a la muy reconocida Nicole Hernández, la cual es abogado penalista y coordinadora de la Delegación Técnica de Política Interior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Tenemos a nuestra queridísima Yamilet Jascour, profesora con dedicación al Derecho Constitucional y Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Yorbelis Torres, profesora de la Simón Bolívar, economista consultora, columnista del Nacional además. Tenemos a Omaira Duarte, profesora de IESA, especialista en economía política. Y bueno, por último, pero no menos importante, contamos con la presencia de dos expertas en el área de relaciones industriales, Andrea Jaimes y Jennifer Benavides, las cuales estarán abordando toda esta situación laboral desde la perspectiva de relaciones industriales y que además son expertas en empresas privadas en el manejo corporativo de las áreas de recursos humanos. Y bueno, ahora comenzaremos con transmitir las noticias más relevantes del mes de marzo y del mes de febrero del año 2017, en la que estaremos viendo cómo fue la situación laboral en el país. Denuncian que el gobierno irrespeta los derechos laborales de los profesores. Así pues, Víctor Márquez, el presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, denunció que los conflictos universitarios que se generan hoy en día se deben al irrespeto de los derechos laborales de los profesores y no a sus bajos salarios. No se ha concretado un acuerdo sobre salarios con gobierno Fedecámaras. Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fedecámaras, afirmó con respecto a las reuniones de los miembros del gobierno nacional que no se han definido acuerdos concretos para el mejoramiento de las condiciones salariales de los trabajadores. Logro del presidente obrero. Condición de trabajadores venezolanos es la peor de Latinoamérica. Así pues, Carlos Navarro, el presidente de la Central Alianza Sindical Independiente Confederación, manifestó que desafortunadamente en la actualidad la clase obrera es la que cuenta con las peores circunstancias sociales, económicas y políticas de toda América Latina. Sindicatos del TSJ plantean mejores laborales a su directiva. Así pues, Gladys Gutiérrez, la presidenta del máximo juzgado del país, sostuvo un encuentro con representantes de los sindicatos y de movimientos de trabajadores del Poder Judicial para conversar la contratación colectiva, con el propósito de mejorar las condiciones laborales en la instancia judicial. Fetrasalud. Nuestros salarios quedaron rezagados porque la economía está dolarizada. Así pues, Pablo Zambrano, el presidente de Fetrasalud, informó que se llevaría a cabo una movilización en Caracas con el fin de defender al personal de asistencia y a los pacientes. Trabajadores de PDVSA protestaron frente a la gobernación de Anzoátegui. Los trabajadores de PDVSA protestaron en rechazo al robo de grandes sumas de dinero por parte de la gerencia de la empresa. Trabajadores de Hidropao no cobran salarios desde hace 7 meses. Así pues, Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional, denunció que los empleados de Hidropao en Bolívar tienen 7 meses sin recibir salario. La gente acude al sector informal para obtener ingresos para su familia. Carlos Larrazábal, el primer vicepresidente de Fedecámaras, indicó que la población venezolana cada vez acude más al comercio informal para percibir un mayor poder adquisitivo, pues la inflación sigue opacándolo. Inamovilidad laboral desincentiva la generación de empleos. Así pues, Carlos Larrazábal igualmente comentó que la inamovilidad laboral y el aumento generalizado son los primeros desincentivos para generar nuevas fuentes de empleo en el país. Trabajadores de la transnacional Nokia Alcatel exigen pago de prestaciones. Entregaron una carta en la sede de Caracas exigiendo a la empresa el pago de sus prestaciones sociales y solicitando que se cumplan con los compromisos laborales. Trabajadores de la Asamblea Nacional exigieron a la ONAPRE el pago de sus sueldos. Las puertas del edificio José María Vargas, sede administrativa de la Asamblea Nacional, fueron cerradas por el Sindicato Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Carrera Legislativa en reclamo por el pago de sus salarios. Ministro del Trabajo firmó acta de homologación salarial de trabajadores del sector construcción. Así pues, Francisco Torrealba firmó el acta de homologación salarial que dice beneficiará aproximadamente a 800.000 trabajadores del sector construcción. Trabajadores ocuparon el Hotel Caribbean de Falcón. Los trabajadores del Hotel Caribbean en el estado Falcón ocuparon la instalación turística por el incumplimiento de beneficios salariales por parte del patrono.
Ejecutivo aumenta unidad tributaria y bono de alimentación. El presidente Nicolás Maduro aumentó el domingo 19 de febrero el bono de alimentación de 63.700 bolívares a 108.000 para todos los trabajadores del país, el cual entrará en vigencia a partir del 1 de marzo. Oseguera advirtió que no habrá salario que aguante la inflación. El presidente de Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional alertó que si el Banco Central de Venezuela continúa el financiamiento del déficit del gobierno y PDVSA, no habrá salario que aguante la inflación. Trabajadores de Polar esperan por resolución del Ministerio del Trabajo. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Cerveceros, Refresqueros y Vinícolas señaló que esperan resolución del Ministerio del Trabajo para que Empresas Polar cancele un año de salarios caídos y reincorpore a 8.000 trabajadores. Desalarización de la fuerza de trabajo. Así, en la remuneración de los trabajadores cada vez pesa menos el salario, lo que implica una desalarización y precarización de la fuerza de trabajo. Se agudiza la pérdida de mano de obra calificada en la industria. La periodista María Fernanda Sojo expone que producir en el país es una tarea cada vez más complicada. Memoria y cuenta. La ISAMI citó como logros del 2016 los 5 aumentos salariales en un año. Resaltó como logros del gobierno asegurando que el porcentaje del incremento del salario mínimo que se dio entre enero del 2016 y enero de este año fue el más alto de la historia del país y superó los incrementos que se dieron durante toda la Cuarta República, demostrando el nivel de atención social y prioridad que le dio la revolución a la clase trabajadora. El empleo privado disminuyó un 10% en el país en 2016. La situación quedó revelada a través de la encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela 2016, desarrollada por algunas universidades del país, en las que se expone que hay disminución de más de un 70% de la actividad productiva. Obreros de la Gobernación de Barinas exigen pagos y aumentos de sueldo. El secretario general del Sindicato Único de Obreros Estadales explicó que no han obtenido respuesta sobre la propuesta que hicieron el año pasado de que pagarían 150.000 bolívares a cada obrero. Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela protestaron para exigir un nuevo contrato colectivo. Así pues, los trabajadores de la UCB cerraron este miércoles la entrada a la institución en modo de protesta para exigir la discusión del nuevo contrato colectivo que ellos presentaron. Maduro aumenta el 50% del salario del personal médico en Venezuela. Así pues, Nicolás Maduro anunció el viernes 10 de marzo un aumento del 50% para los médicos del sector público de todo el país. Señaló que difícilmente en otra parte del mundo se encuentran las cifras de los resultados positivos que ha arrojado el funcionamiento de los centros de salud de la misión Barrio Adentro. Fetralec denuncia incumplimiento del contrato colectivo en Corpoelec desde enero. Edgar Bracho, el secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica Nacional, Fetralec, señaló que los trabajadores del sector eléctrico no están gozando de beneficios de la convención colectiva que Corpoelec firmaba en septiembre de 2016. Los negocios se diversifican por cuestiones de supervivencia. La innovación para la sobrevivencia ha estado expuesta en el sector comercial como nunca antes, explica Víctor Maldonado, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. El gobierno construye un nuevo modelo económico para la Venezuela futura. Así pues, expone el artículo que el presidente de la República convocó a las empresas privadas a trabajar en conjunto, con miras a las nuevas estrategias económicas en pro de la sociedad venezolana, y de esta manera tener acceso a las inversiones futuras y dejar atrás el modelo rentista. Pizarro. En Venezuela no hay avances en materia laboral, hay retroceso. Así pues, expresa que el bono de alimentación pasó de complementar el salario mínimo a sustituirlo, así como que los beneficios que otorga la ley son calculados únicamente con base al salario que no es suficiente para vivir. Implica graves desmejoras para el trabajador. Eso no es un avance, eso es un retroceso, menciona Miguel Pizarro. El 70% de las empresas privadas participaron en la Expo. Así pues, el presidente del Banco Bicentenario y el representante del motor industrial informó que una de las cosas más importantes que deja este evento es la posibilidad de generar productos exportables para impulsar la economía del país. El 70% de las empresas privadas participaron en dicha exposición llamada Expo Venezuela 2017. Trabajadores de Corpoelec protestan en Maracaibo y Valencia. En Maracaibo, específicamente en la avenida Fuerzas Armadas, empleados y trabajadores se reunieron para exigir implementos en su trabajo y mejoras salariales. Muy bien, ahora que observamos los sucesos en materia laboral en el mes de marzo y febrero del año 2017, ¿qué podríamos rescatar de toda esta situación? Yamile, ¿podrías hacer algún aporte?
Sí, claro, Jenny. Principalmente lo que se observa en estos artículos que muestras es cómo los trabajadores de cualquier sector, del informal, del formal, profesores, obreros, todo tipo de empleados, exigen al gobierno que se cumplan sus derechos. Entonces recordemos que el gobierno, a través de sus órganos especializados, tienen un papel decisivo en la acción de los trabajadores y los empresarios. Es por ello que es importante que este se enfoque en generar políticas públicas laborales para que fomenten nuevas condiciones de trabajo y para promover una relación saludable entre las organizaciones y sus trabajadores, para asegurarse en que ambas partes se beneficien por igual y más aún para garantizar legalmente que ambas partes estén protegidas, que es en parte de lo que se aquejan en gran nivel los empresarios y los trabajadores en la actualidad de Venezuela. Recordemos que los derechos humanos que se toman en cuenta en estas políticas son los de los derechos de la salud, los derechos del trabajo digno y los derechos de la alimentación. Pero el verdadero detalle no está en incorporar dichos derechos en las políticas, sino en hacerlos cumplir con efectividad y buscar lo que realmente se desea. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Yamile. De hecho, Venezuela, socialmente hablando, se ha venido decayendo desde hace aproximadamente unos 5 años para acá. ¿Qué pasa? Que existen análisis estadísticos que confirman que la mayoría de la población, tanto joven como media, tiene deseos de emigrar del país. Esto, como ya conocemos, por los factores que son la inseguridad, la economía y las nuevas oportunidades que ahorita el país no está ofreciendo a los jóvenes. Los dirigentes gremiales confirman que este problema de la fuga de talentos se fue consolidando a mediados del año pasado y que ahorita en estos 2 últimos meses se ha aumentado de una manera muy preocupante. También tenemos a los trabajadores que no pueden salir del país, así como hay algunos que tienen las posibilidades, hay otros que no. Estos mismos trabajadores consideran que es mejor trabajar por cuenta propia que estar asociados a una empresa. Esto se debe a que las mismas están trabajando por debajo de sus capacidades y, bueno, evidentemente ante la falta de materia prima, y ha traído consigo una disminución de la producción, una disminución de los recursos y por lo tanto no hay dinero para poder aumentar ese salario a los trabajadores. Incluso no hay ni siquiera un seguro social ante accidentes laborales, cosa que es muy grave. También tenemos las huelgas. ¿Qué sucede con las huelgas? En el artículo 97 de la Constitución afirma que las huelgas son posibles siempre y cuando se mantengan dentro de las normas de las leyes. Entonces, más de una vez los trabajadores se han presentado en la Inspectoría del Trabajo y los demás entes gubernamentales con el fin de que se les garantice la veracidad del contenido de la Ley Orgánica del Trabajo, cosa que ahorita en los artículos 129 y 130 de la misma LOT han sido violentados. Estos 2 artículos, para que tengan un poquito de conocimiento, es sobre el salario mínimo y la violación al mismo. Muy bien, y desde el ámbito económico, ¿cómo se podría analizar toda esta situación? Bueno, es importante mencionar en primer lugar que lo que más se observa en estas noticias es que la crisis económica que está viviendo el país afecta el poder adquisitivo de los trabajadores. Evidentemente, todos los días la inflación aumenta y esto ha hecho que las personas busquen otras alternativas de ingreso. Para explicar más o menos esto, existe una obra de la reconocida socióloga Jenny Zúñiga, donde ella habla sobre el empleo precario en Venezuela y menciona que existe una migración de las empresas del sector formal al sector informal. ¿Esto qué hace? Que las personas que no son asalariadas, las personas del sector informal, son las que tienen la mayor presencia en el país y esto hace que se baje la productividad económica del país. Hay que recordar que bueno, el empleo es fundamental para mantener y generar ¿cómo les explico? Una estabilidad. Una estabilidad, sí, algo así. Es como un valor social, un valor del país. Entonces, ¿esto qué hace? Que si existen muchas personas, muchos trabajadores con el nivel de trabajo bajo, tienen una baja estabilidad de vida, esto hace que se frene el desarrollo del país y el desarrollo del mercado laboral del mismo. ¿Y qué tiene que decir acerca de eso, profesora Mayra? Así es, me llama mucho la atención la investigación que menciona de Zúñiga, ya que ella destaca algo muy importante y que es mencionado por igual en los artículos.
el tema del empleo precario. Ella menciona que en los últimos años los índices de desempleo de la población han descendido, pero las ocupaciones que desempeñan las personas no les permiten alcanzar una vida digna. Por supuesto, este tipo de empleo no cuentan con un alto salario, no cuentan con la posibilidad de un horario de tiempo completo, no cuentan con seguridad social, no Posibilidad de cuentan, formación. exacto, no cuentan con la posibilidad de formación ni ascenso, ni con una estabilidad laboral. Y no solamente eso, profesora Yorbelis, tampoco se puede ignorar la fuga de talento que está viviendo actualmente el país. Por supuesto. Es una de las peores crisis económicas a nivel laboral. Tal como lo indican los artículos que mencionaste, Jenny, actualmente estamos exportando una gran cantidad de materia prima fundamental para nosotros, que son los recursos humanos, que son personas capacitadas con un gran índice de experiencia que se están yendo a otros países y que muy difícilmente podremos reemplazar. A mí algo que me parece muy interesante es el contraste de noticias entre las distintas prensas, porque por un lado se está mostrando una debacle económica catastrófica y por otro lado se está mostrando una consolidación productiva del país en excelentes condiciones. Entonces es interesante ver cómo en un lado se habla de estabilidad, de avance, y cómo por otro lado se habla de retroceso. ¿Qué podría decir de eso? Bueno, hay que tomar en cuenta principalmente cuál es la causa de la enfermedad. La inflación que atraviesa Venezuela es como decirte un síntoma de la enfermedad, pero no es el problema central. El problema central aquí es el mal funcionamiento de la economía dentro del país y que hay que esta parte atacarla y dar mucha contribución para que se pueda acomodar el rumbo de la economía del país. Claro, entiendo. ¿Y qué aporte se podría hacer desde el área de relaciones industriales? ¿Cómo relaciones industriales y el área de recursos humanos podría aportar con esta situación laboral que se vive actualmente en el país y la situación que se vivió específicamente en estos 2 meses de febrero y de marzo? Bueno, partiendo de nuestra actualidad nacional en lo económico y social, de cómo se encuentra el ámbito laboral venezolano, la gestión de recursos humanos se hace cada día más difícil en el país, debido a que todas las conversaciones giran en torno a la alta rotación y dificultad en la selección del personal, la áspera relación con el sindicato, menos productividad y mayor exigencia por parte del personal, redistribuciones de tareas, la fuga de talentos, la inamovilidad laboral, la reducción del presupuesto para la formación, entre muchos otros temas que influencian este ámbito. Todo esto impide que se pueda realizar una proyección o una planificación para la gestión del talento. Las personas quienes dirigen las direcciones o gestiones de los recursos humanos en las organizaciones se encuentran actualmente agotadas de estar en una carrera sin fin, ya que se encuentran con la sensación de estar apagando fuegos sin poder ver un poco más allá del humo. Es importante saber que todo lo que se haga el día de hoy en materia laboral en las organizaciones y en función a las personas que la componen es lo que se va a sembrar para cosechar la lealtad de la gente en un futuro. Claro, indiscutiblemente, el Departamento de Recursos Humanos de cada una de las empresas debe evitar que el personal se vaya. Todo esto con herramientas de retención. En estos momentos lo más importante es que las empresas eviten que el talento se vaya del país para poder superar esta crisis económica. Recordemos que lo más importante no es el dinero y el salario, sino la formación como venezolanos. Bueno, muy agradecida con todos ustedes por sus aportes, por todo lo que nos enseñaron el día de hoy y espero tenerlas nuevamente en nuestro estudio próximamente. Y bueno, obviamente muy agradecidos con nuestros televidentes que siempre están con nosotros en Laboral Estudio, el noticiero nocturno de la Universidad Católica Andrés Bello, de la sede de Montalbán. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes, en nuestra red de Facebook, Laboral Estudio. Y bueno, sintonícenos todas las noches que aquí estaremos compartiendo mayor información.